Hola, bienvenidos sean todos, esto es Razones de Más. Cuando era estudiante de comunicación y periodismo, conocí a alguien que era lo que hoy técnicamente llamamos habitante de calle. En ese tiempo les decíamos a estas personas indigentes, y el que yo conocí y con quien hablé solía andar por las calles del centro cercanas a la parroquia Veracruz, al viejo edificio de EPM y a la sede del Museo de Antioquia, que entonces era el edificio de la Alcaldía de Medellín y del Consejo Municipal. Hablé con él para que nos permitiera, a un compañero de clase y a mí, tomarle varias fotografías para un trabajo académico. El hombre accedió, no pidió nada, no preguntó nada. A mí me costó trabajo acercarme, estaba prevenido, temía que me agrediera. Nada me sucedió. Y me di cuenta de que el llamado habitante de calle es inofensivo, no es peligroso, pero es el que más peligro corre. Diría que fui más agresivo yo con mi cámara que él con su actitud. Olía mal. El hombre no tenía dónde bañarse o no quería hacerlo. Me dijo que no robaba, que solo pedía lo que le dieran, plata o comida, y que con lo que le daban de dinero conseguía para fumar e irse, porque ese era su único gusto en la vida. No tenía dientes. Hablamos de eso y me dijo que se le habían caído, todos. Le pregunté por el dolor. Ustedes saben que el dolor de muelas es particularmente agobiante. Me respondió que el dolor era su amigo, su compañero de hablar, porque con nadie más lo hacía. Solo el dolor lo oía y le respondía. Ya no le dolían las muelas ni los dientes, pero me dijo, él sabía que el dolor estaba ahí, mirando para otro lado y que en cualquier momento volvería a hablar. Es pesado y oscuro, pero yo cuento con él, dijo, y con actitud de quien explica o revela algo. Habló de que él formaba parte del dolor. No podía dejarlo en una acera o echarlo en una caneca. Podía quitarse la ropa, pero no el dolor. No podía dárselo a nadie y nadie podía quitárselo. Él entendía su dolor, nadie más. No sé si aquel hombre aún vive. Han pasado 46 años y él ya era adulto y yo un muchacho estudiante. Lo recuerdo ahora porque hace unas cuantas noches le oí decir a Sergio Restrepo, gerente del claustro con fama en la plazuela San Ignacio, que habitantes de calle somos todos. Entendí que la frase habitante de calle es discriminadora, excluyente, y todo lo que se ha tejido en torno de tal expresión ha producido prejuicios, ascos y miedos, incluso agresiones, que hacen más difícil, si es que para ellos lo es, la vida de personas a las que rotulamos bajo ese nombre. Pensé en eso, y creo que sí, que todos somos habitantes de la calle. Por más que tengamos una casa donde estar, somos habitantes de la calle porque a la calle salimos, en carro o caminando, y por ella vamos al trabajo. Por la calle vamos a buscar lo que necesitamos, a encontrarnos con los amigos. La calle es la ciudad a la que pertenecemos, en la que nuestras historias son y han sido. En la calle están los otros, sin los cuales uno no tendría identidad. Con los llamados habitantes de calle, que son los que en ella pues residen y en ella duermen, sucede el mismo prejuicio que tenemos ante quienes son adictos a algo, principalmente sustancias como el alcohol, la marihuana, cocaína, heroína y otras, entre ellas el que ahora es el invasivo fentanilo.
No les decimos adictos y mucho menos pacientes. Los despachamos con el denigrante adjetivo de viciosos. Esa palabra vicioso señala, acusa, sentencia y condena. Y quienes así son llamados verbalmente por sus parientes, amigos, familia, terminan aún más hundidos en la adicción por el sentimiento de culpa que las palabras como esa descargan sobre la confusa mente del adicto o paciente. El consumo de sustancias que alteran el estado mental y la vagancia por las calles hacia ninguna parte a menudo se juntan en un mismo ser. Los muros separadores que la sociedad levanta ante estas personas cuestionan sus derechos a la libertad y al libre albedrío. La mayor parte de quienes vagan por las calles en su soledad mal vestida y en muchos casos alucinada, lo hacen porque quieren, lo eligieron, nadie los obligó, nadie los condenó a errar por las calles. Con todo, son personas, son seres humanos, y muchos de ellos, sabemos eso, tienen estudios académicos. Pero no solo por eso merecen como personas que son el debido respeto. Para los gobiernos, el llamado habitante de calle, más que un problema a resolver, es una contradicción. No se puede obligar a nadie a vivir en la calle, pero tampoco a nadie pueden obligar a vivir en una casa. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor. Y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, bienvenidos sean todos, esto es Razones de Más. Hablaba sobre la violencia con un primo y le pregunté, hombre, si recibieras una bofetada, ¿pondrías la otra mejilla? El primo se quedó pensativo y luego dijo, no, ni por el carajo. O bueno, si pongo la otra mejilla sería solo para responder con toda la rabia si el otro me da la segunda palmada. Le dije que si Mahatma Gandhi, apóstol de la no violencia y llamado el alma grande de la India, oyera esa respuesta, le preguntaría, ¿eres cristiano? Vos le responderías que sí, y Gandhi te replicaría, no, no lo eres, estás mintiendo. ¿Por qué?, me preguntó el primo. Le respondí que porque el amor del que habló Jesús de Nazaret nace del espíritu de la no violencia. Ese amor es por naturaleza no violento. Gandhi decía que por eso, siendo él hinduista, también era cristiano. Fue el hombre que movilizó a la India entera para conseguir en 1947 su independencia del Imperio Británico sin disparar una sola bala. Los que dispararon en varias ocasiones, matando a centenares de civiles, fueron los ingleses. Los indios, es decir, de la India, no respondieron con arma alguna. Cavila uno sobre lo que Gandhi predicó y encuentra que no es fácil no ver en la filosofía de la no violencia una utopía, no propiamente en el sentido de no realizable, pero sí en el sentido de dispendioso, árido, largo y demorado, incluso difuso, que puede resultar el trabajo no solo de propagar y sobre todo de convencer al mundo del no uso de la violencia, la guerra, para buscar resolver los conflictos. La historia de la humanidad difundida mediante la academia y las artes, particularmente la literatura y el cine, es la historia del poder y de la guerra. Y con el paso de los años, cada guerra es cada vez más tecnificada.
Cada vez hay armas más poderosas, sofisticadas y letales. Es más, sabemos que el tráfico de armas, junto con el de las drogas y el del sexo, es uno de los negocios más lucrativos del mundo. ¿Creen ustedes que es posible pensar en una civilización sin armas? Bueno, ambas palabras excluyen la una a la otra. ¿Qué nivel de avance en nuestra condición de humanos deberíamos tener para llegar a algo así? Y en consecuencia los conflictos se resuelvan mediante la palabra, y ésta sea inspirada por la creadora y pacífica fuerza del amor. ¿Quiénes hoy están dispuestos a poner la otra mejilla? En Gandhi entiende uno que no estamos dispuestos a ponerla, pues la ira se levantará para impedirlo. Pero también se entiende que si se pone la otra mejilla, le has perdonado al agresor el primer golpe, y si él te golpea de nuevo, quedará en ridículo, principalmente ante él mismo. Si no lo hace, si no te da el otro golpe gracias a la fuerza que tiene tu gesto de poner la otra mejilla, su odio mermará y su respeto por vos aumentará. Piensa uno en esto y se pregunta, ¿disparará una potencia armada contra todo un pueblo dispuesto en el frente sin armas? Dije que no es fácil no verlo como utopía, pero es preciso tener en cuenta que utopía no significa no realizable. En realidad quiere decir que no es fácil. La utopía parece de muy difícil realización, dice el diccionario, pero por ninguna parte dice que es imposible. Creo entonces que nunca serán semilla perdida los intentos de movilización hacia la no violencia que suceden hoy en diversas partes del mundo. Países, regiones, ciudades, comunidades, gobiernos, el de Antioquia y su municipio de Caicedo, por ejemplo, entre ellos. Por más que parezcan predicaciones en el desierto, tengo para mí que hay mentes y espíritus en los que esa semilla puede germinar. Así sus frutos no sean para mañana, ni siquiera para mañana en la tarde. Mediante la no violencia, Gandhi venció a un imperio, y no a cualquier imperio, los británicos, reino de no pocas ni pequeñas hazañas bélicas en la historia. Pero él, Gandhi, advierte que la no violencia no puede verse como una herramienta que se saca, se usa para un fin y luego se guarda. Estas son palabras que Gandhi dijo. La no violencia no es algo que conviene hoy y mañana no, y mucho menos es un arma. No es una cosa. La no violencia ha de formar parte de la verdad del ser, de cada uno, en cada habitante de la India y del resto del mundo. ¿A quién le toca la tarea? Hace un poco más de 2000 años un hombre que murió en una cruz empezó. ¿A quién o quiénes les toca continuar? Gandhi ya no está, pero están su palabra y sus hechos. La no violencia no es un asunto de ley, no es un programa, no una política, no tiene que ver con dinero y no se puede imponer. La no violencia ha de ser un estado lúcido y permanente de lo que llamamos el alma. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, bienvenidos sean todos, esto es Razones de Más. En diversos momentos y lecturas he visto citar una famosa frase
del escritor y pensador argelino de la Argelia francesa, Albert Camus, Premio Nobel de Literatura 1957. Dice: no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Tal sentencia está en un ensayo suyo titulado El mito de Sísifo. Según la mitología griega, Sísifo fue condenado por los dioses porque los engañó muchas veces, les mintió, condenado a llevar empujada una piedra enorme hasta la cima de una montaña. Cuando llegaba a la cima, la piedra rodaba hasta el sitio de donde la había llevado, y Sísifo tenía la obligación de volver a subirla una y otra vez, eternamente. Digamos que Sísifo somos todos. Cada uno individualmente lo es, y la piedra es la vida. A cada amanecer hay que subir la piedra a la cima. Entonces tal tarea hace ver la vida como lo absurdo. ¿Qué es lo que tenemos ante un suicidio? Solo preguntas y especulaciones y conjeturas y finalmente silencios. Mejor dicho, nada. Suele discutirse si tal acto es valentía o cobardía, y la única verdad es que nunca se sabe. Los que hablan de valentía quizás piensan en el vencedor sobre el dolor o en quien renuncia a las dichas que tiene la vida. Y los que acusan de cobardía suelen referirse a debilidad ante las adversidades, sin las cuales, valga decirlo, la vida de veras carecería de sentido. Sabemos más por el dolor que por el placer, más por el llanto que por la risa, más por la pérdida que por la ganancia. Vendrá la pregunta: ¿y de qué sirve saber mucho si inevitablemente la muerte nos espera? ¿Para qué sirve ese saber si morirá cuando yo muera? Esa pregunta me sabe a egoísmo, avaricia. Olvida que existen los otros y que yo soy el otro de los otros. Yo moriré, mas lo que sé puede quedarse. Pero pensemos ahora en el valor de no saber. Me refiero a no saber qué pasará. Tengo para mí que ese no saber es necesario para que la vida, en el sentido más positivo posible, sea una permanente y estimulante expectativa. No sé qué pasará mañana, dentro de 8 días, o en un mes, o el año entrante. Pero, ¿y si lo que pasará es muy bueno? No lo sé. ¿Y cómo saberlo? No se puede saber. Y si bien lo pensamos, es mejor no saber. Si lo supiera, lo que pasará perderá el encanto. O el misterio mismo de no saber, que de por sí suele tener un íntimo sabor a aventura, algo que quizás le dé a la vida un sentido de búsqueda, y tal vez esa búsqueda no sea solo una alternativa, sino el sentido mismo de la vida. O bien, lo que ocurra puede ser algo infeliz, tal vez doloroso, pero la expectativa nunca termina mientras tenemos la vida. Siempre estaremos ante lo no sabido de mañana, en 8 días, dentro de un mes o el año entrante. Siempre habrá perplejidad ante el suicidio porque es lo que uno siente. Valoramos la vida. Pese a los tragos amargos, preferimos pasarlos esperando como recompensa los tragos dulces. Si nos atenemos a la estadística, podríamos decir que es mínimo el índice de personas que deciden quitarse la vida. Algún diario o noticiero en algún país pone el grito en el cielo
porque aumentó allá la tasa de suicidios durante este o el año pasado o el anterior. Suele decirse que las noticias de suicidios son perjudiciales porque pueden incitar negativamente a quienes sufren lo que técnicamente es llamado ideación suicida, que consiste en pensar, considerar o planear suicidio. Puede ser, pero en ello están las palabras y sobre todo la forma de decirlas. Con esas palabras, es decir, las con que se dan las noticias. Ahí entra lo que algunos creen que solo es carreta de los filósofos, la ética. Más que los problemas de la vida, el suicidio cuestiona la vida. Y en casos puede ser así como, casi como una bofetada. Pero ¿no tiene acaso la vida razones y pruebas con que defenderse? Aunque el escritor Camus y sus argumentos la pongan en la arena de lo absurdo. Si la vida fuese literalmente el absurdo, ¿por qué hay historia? ¿Por qué hay ciencia? ¿Por qué hay arte? ¿No les parece que la mera existencia de la música es motivo suficiente para uno no querer morirse a destiempo? Yo no quiero morirme sin volver a oír la novena sinfonía de Beethoven, el Ave María de Franz Schubert, el jazz de Charlie Parker, Guantanamera de Compay Segundo, el tango Naranjo en Flor en la voz de Roberto Goyeneche y muchas más. La depresión es una enfermedad que se lleva muchas vidas. Nadie ignora eso. Y no digo que la pintura o la danza, la literatura o el cine y todas las otras artes sean el antídoto. Pero creo en casos, de pronto muchos, que pueden, más que un medicamento o un alucinógeno, tener el poder del sosiego y la iluminación para uno caer en la cuenta de que la vida no es espera, es búsqueda. Eso es lo primero que uno debería aprender tras el impacto del nacimiento. Vendrá la pregunta, ¿búsqueda de qué? Bueno, eso es lo que es interesante no saber. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar.